Ha sido una noticia muy comentada estos días. Madrid podría tener en pocos años un segundo aeropuerto en la zona suroeste, una infraestructura de gran relevancia y que sí, también podría suponer una gran oportunidad en lo ferroviario. La noticia y sus cifras impresionan. El proyecto para construir un segundo aeropuerto para Madrid se ubicaría en la provincia de Toledo, aunque pegado a la Comunidad de Madrid, y se asegura que crearía unos 40.000 empleos. Un proyecto que no es nuevo, pero que ahora parece ir mucho más en serio y que ha venido acompañado, casualidad o no, por otro anuncio, esta vez desde el Ministerio de Transportes, de construir un tercer carril en la autovía A5 entre Navalcarnero y Maqueda, que sería la que daría servicio a este nuevo aeródromo, pero que también podría suponer una oportunidad histórica para impulsar un servicio ferroviario dejado de lado, pero que con esta novedad tendría más relevancia que nunca. Y es que este canal va sobre obras y proyectos ferroviarios, así que no nos hemos equivocado. Pero antes vamos a repasar algunos detalles clave que se han dado a conocer sobre esta obra tras la visita de representantes patronales de Madrid y Toledo al pequeño aeródromo ahora existente y que pretende convertirse en el segundo aeropuerto comercial del centro de España. Una infraestructura que funcionaría a modo de aeropuerto auxiliar de Barajas y que le robaría esa oportunidad al fallido proyecto de hacer lo propio con el privado de Ciudad Real. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos del aeródromo de Casarrubios del Monte, población pegada a la Comunidad de Madrid y que ya en otras ocasiones trató de convertirse en aeropuerto, aunque ahora, con los responsables de Air City Madrid Sur, la empresa propietaria de la infraestructura, este proyecto parece ir cogiendo el cuerpo y enjundia suficientes para salir adelante tras los intentos fallidos en años anteriores, asegurándose que Madrid necesita esta infraestructura, siendo la capital de España un caso raro de gran ciudad, con un solo aeropuerto frente a ciudades como París, Londres o Berlín, que tienen varios. El proyecto presenta como principal argumento su cercanía a Madrid, además de disponer de mucho suelo para su construcción, algo más difícil de encontrar en otros puntos cercanos a la ciudad, dejándose caer la idea de que si sale adelante este nuevo aeropuerto, el futuro de Cuatro Vientos podría estar en entredicho, lugar que también se barajó como idea para ser ampliado, pero inviable al estar rodeado de construcciones. El de Casarrubios estaría a unos 30 kilómetros de la capital de España y con acceso a vías de comunicación de alta ocupación como la autovía A5. El proyecto tiene prevista una pista principal de 3.200 metros de longitud y una secundaria de 1.500 metros para vuelos de aviación general o ejecutiva y una extensión total de unos 15.000 metros cuadrados en un formato de colaboración público-privada que podría tener un gran impacto económico en la zona, asegurando sus promotores que podría estar listo en 4 años, una vez que se apruebe el plan maestro, teniendo una previsión de 10 millones de pasajeros en sus primeros 10 años, una oferta de entre 40 y 60 destinos nuevos y suponiendo una inversión de 2.500 millones de euros. Pero ¿y el tren? Obviamente, de salir adelante este proyecto, una de las premisas, más en estos tiempos, es que esté bien conectado al transporte público, y ahí es donde entraría el ferrocarril y la gran oportunidad que podría suponer este nuevo aeropuerto para sacar al fin adelante el fallido cercanías a Navalcarnero, ya que apenas habría que extender la línea ya proyectada unos pocos kilómetros extra hasta este nuevo aeropuerto y daría el espaldarazo que necesita para desencallarse, una línea que ya hemos abordado en el canal y que tras varios intentos sigue sin retomarse a pesar de tener obras y tramos muy avanzados. La Comunidad de Madrid ha pedido que esta línea, que partiría de Móstoles Central, sea asumida por el Gobierno central y se pueda incluir en los fondos europeos, aunque de momento no se ha dado tal paso, entre otros motivos, por no dar servicio a áreas muy pobladas.
Si bien el potencial de la zona iría a más con el citado aeropuerto de Casarrubios y la necesidad de conectarlo al transporte público hace más que viable e interesante esta extensión desde Navalcarnero, pudiendo ser un caso curioso y casi inédito de poder tenerlo listo a la par que el propio aeropuerto. Todo hace indicar que el gran área donde se ubicaría el aeropuerto de Casarrubios se emplazaría en el rincón que supone la unión de la A5 y la Radial 5 respecto a El Álamo y la urbanización de Calipo Fado, a escasos 5 kilómetros de la futurible parada de cercanías en Navalcarnero, por lo que la extensión de dicha línea sería sencilla y sin apenas complicaciones, ni geográficas ni urbanísticas, pudiendo además albergar un gran aparcamiento disuasorio junto a la autovía, proyecto que, todo hay que decirlo, a día de hoy tendría más interrogantes que el propio aeropuerto, pero que tendría todo el sentido que si sale uno delante, salga el otro y se construyan a la par. Más allá de la viabilidad de este nuevo aeropuerto o de su necesidad, estaremos atentos al devenir de este proyecto y de sus pasos y ojalá que si finalmente se confirma sea la oportunidad para sacar del atolladero al Cercanías de Navalcarnero. Suscríbete al canal y recuerda, al camino más largo se inicia con un primer paso.